Ya se nos está terminando abril. Ya se cayeron las hojas, o algunas quedan, pero todavía quiero salir a hacer fotos de otoño y se me está pasando el tiempo. La verdad, tengo mil cosas, tengo que priorizar a ver qué hago. La cosa es que se termina abril, ya está por empezar mayo y se nos va el año. Se nos va el año. Pero bueno, muchas cosas por hacer, muchos proyectos arrancados y muchas cosas que empiezan a avanzar. Como por ejemplo, este lunes de preguntas y respuestas. Este lunes empezamos con la consigna que planteamos el lunes pasado y tuve feedback de ustedes, tuve dos preguntas que ahora, a la vuelta, después de la intro, arrancamos con esto y las respondo. Dale, quédate. Esto es Aprendo Fotografía, mi nombre es Javi González y acá venimos a hablar de cámaras, de objetivos, de iluminación, de composición, de edición, bueno, de todo lo que tiene que ver con la fotografía y hoy particularmente de preguntas que mandan ustedes y cómo lo hacen, cómo podés mandar tu pregunta metiéndote en aprendofotografía.com/preguntas. Es fácil, te metes, completás el formulario, tu nombre, tu mail, de dónde sos y la pregunta que querés hacer. Listo, con eso me llega a mí, la leo el próximo lunes y se responde. Así de fácil, así que ya sabes, aprendofotografía.com/preguntas, metete y mandame tu pregunta, así aprendemos todos también. Bueno, hoy tenemos dos preguntas que nos han mandado desde México y desde Uruguay. Así que, bueno, se amplía el espectro de oyentes. Bueno, desde México nos escribió Ricardo. Me pone: hola Javi, mi nombre es Ricardo, te escribo desde Ciudad de México y mi pregunta es: quiero saber qué objetivo me conviene para hacer fotografía de retrato. Bueno, Ricardo, no me comentás qué cámara tenés, qué tipo de cámara tenés, qué sensor tiene tu cámara, si es full frame, si es APS-C, micro 4 tercios, bueno. Voy a suponer que es APS-C o full frame en cualquiera de los casos. Pero vamos a ir, como no sé qué cámara tenés, vamos a ir un poco más a la raíz de esto. A cómo elegir el objetivo para, en este caso, retrato. Y tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Cuando uno fotografía a otra persona, lo que tiene que tener en cuenta son, bueno, la longitud focal que nos va a permitir trabajar más cerca o trabajar más alejados de la persona. Y acá viene un cambio muy grande. Al trabajar cerca, lo que sería con una focal corta, vamos a tener una perspectiva muy distinta al si nos podemos alejar de la persona. La perspectiva cambia en función de la distancia, pero la distancia a la que fotografiamos generalmente la elegimos en función de la longitud focal o del acercamiento que podemos llegar a tener. Entonces acá esto capaz da para hablar en un episodio totalmente aparte. Pero de momento nos vamos a quedar con ese concepto. Que la distancia focal nos va a inferir en la distancia a la que nos vamos a poner nosotros. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Estar cerca o estar lejos? Acá va a cambiar la perspectiva. Si nos ponemos muy cerca, se van a acentuar las diferencias de profundidades, por ejemplo, por así decirlo, que tenemos presente en el rostro. ¿Qué diferencia de profundidad hay en el rostro? Bueno, los ojos generalmente están más hundidos, los pómulos están más hacia afuera, la nariz está más hacia afuera. Bueno, hay como diferentes planos. Y estos planos van a parecer mucho más exagerados o se van a ver más
profundos, cuanto más cerca estemos. O sea, cuanto más corta sea la longitud focal. ¿Qué quiere decir? Que si uso una focal más larga, o sea, un teleobjetivo, me voy a poder alejar. Y al alejarme, estas diferencias de distancia entre la punta de la nariz, los pómulos, la frente, las cuencas de los ojos, se van a disminuir. Es como que la cara se va a hacer más chata, más plana. Y esto generalmente hace que se vea mejor. Generalmente. Entonces, lo que te puedo decir es que intentes, y lo podés probar con el objetivo que tengas. Por más que tengas, no sé, el objetivo que te haya venido con tu cámara, que seguramente tiene un rango focal, podés hacer la prueba. Y para que haciendo la prueba lo vas a ver vos con tus propios ojos y vas a entender muchísimo mejor lo que te estoy diciendo. Agarrá a alguien, a tu hermano, a tu esposa, al quien sea, y hacerle una foto con el objetivo que tengas en la focal más corta. Te vas a poner bien cerca, hasta que la cara de la persona ocupe todo el encuadre, toda la altura del encuadre. Haces la foto y después vas a elegir la focal más larga que puedas. No importa si es con el mismo objetivo o con otro. La más larga que puedas. Y te vas a tener que alejar para que la cara ocupe de vuelta todo el alto del encuadre. Y vas a repetir esa foto. Listo. Después le das las gracias, bajás la foto en la compu y ves las dos. Ahí vas a ver la diferencia que hay entre una y otra. Además de que se va a ver distinto el fondo, vas a tener una composición muy distinta porque en la primera foto, la foto con la focal corta, vas a ver mucho más fondo. En la otra vas a ver como un fondo más acotado. Te va a dar la sensación que el fondo está más cerca también. Pero además de eso, quiero que veas los rasgos de la persona. ¿En cuál se ve mejor? ¿En cuál se ve más agradable? Y bueno, seguramente vas a llegar a la conclusión que se ve mejor con la focal más larga. Claro, cuando hablamos de focales largas, pongamos números. Si estamos en full frame, deberíamos estar hablando de más de 50 milímetros. Deberíamos estar hablando de unos 85 milímetros para encontrar un resultado bien interesante. En APS-C con 50 milímetros ya vas a obtener un resultado similar. Entonces, no te puedo dar un valor o decirte usa tal o cual objetivo, pues como te digo, tampoco sé cuál es tu cámara. Pero sí tenés que saber cómo te afecta. Y ahí vos solo te vas a dar cuenta qué tipo de focal te conviene usar. Focales muy largas, focales de 200, 300 milímetros, empiezan a tener otro tipo de problemas, ¿no? Empiezan a tener otros problemas que son, por ejemplo, primero, el lugar que tenés que tener. Para poder usar focales muy largas, necesitas un lugar muy grande, un espacio físico muy grande, para poder alejarte lo suficiente y trabajar cómodo y poder hacer planos que no solo sean primeros planos. Entonces, quizás si lo estás haciendo en un lugar de dimensiones acotadas, no sea sencillo utilizar focales muy largas. Eso por un lado. Por otro lado, si el espacio físico no es problema, porque lo estás haciendo en un lugar grande o lo estás haciendo en el exterior, otra cosa que tenés que tener en cuenta es la comunicación, la interacción con la persona, con el modelo, con quien estés fotografiando. Porque claro, si vos empezás a usar focales, no sé, un 200 milímetros, un 300 milímetros, te tenés que poner realmente lejos. Entonces tenés que tener una buena comunicación, no perder la comunicación, la interacción con la persona, porque si no, como que se desconecta eso. Y ahí, bueno, empiezan a haber otro tipo de problemas que van más allá de perspectivas y cosas, ¿no? O sea, empieza a haber un problema comunicacional entre el fotógrafo y el modelo. Generalmente no funciona bien eso. Así que, bueno, Ricardo, espero que te sirva. Si querés, volveme a escribir.
decime qué cámara tenés o decime qué objetivos tenés y vemos a ver cuál se adecuaría mejor para lo que querés hacer. Así que bueno, espero que te haya servido, espero que les haya servido a todos. Y por último, un mensaje de Fabio Álvarez que me escribe desde Uruguay y dice: hola, sigo sus podcasts con atención, escuchándolos de viaje al trabajo. Esto me gusta que me digan dónde lo escuchan. Quisiera hablar sobre exposiciones fotográficas y preguntarles cuáles son los mejores formatos para presentar fotos de paisaje. 2x1, 3x1, etc. Arquitectura o street. Para que luzcan mejor, muchas gracias y a seguir así. Bueno, gracias Fabio, gracias por escucharnos. Y acá yo te diría que esto, bueno, depende, ¿no? La respuesta no creo que pudiera ser una sola. Y cuando hablamos de formatos, hay ciertos casos, hay ciertas situaciones donde los formatos de la foto están como bajo llave, están bloqueados, por decirlo así. A ver, un caso típico es cuando tenemos que hacer una foto que se va a publicar, por ejemplo, en una revista. O cuando queremos vender fotos para que tengan ese fin, para que tengan ese uso. Qué sé yo, en fotografía de cuando hacemos stock, hay que pensar un poco en el formato. Hay que pensar dónde se va a ver eso. Porque claro, yo puedo hacer una foto panorámica hermosa, pero después ¿dónde se muestra esto? Empiezan a haber problemas con los medios, ¿no? Con los medios donde se va a reproducir. Si uno hace o le encargan, no sé, una foto para la portada de un libro, y tenemos que saber cómo es el formato del libro. Porque no se va a adecuar a la foto que yo haga, no se va a adecuar quizás a un formato cuadrado, por más que la foto yo la haya pensado así y entienda que es lo que mejor se va a ver. ¿Por qué? Porque el libro probablemente ya tenga un formato definido con el que se va a imprimir. Estos son ejemplos donde los formatos son, los formatos mandan, ¿no? El medio manda. Bueno, casos más cotidianos son cuando hablamos, como la vez pasada, que hablábamos de fotos para Instagram. Y bueno, es evidente que tenemos que pensar, si la voy a publicar ahí, qué formato le voy a aplicar para que luzca lo mejor que se pueda. Así que en esos casos, el formato está bajo llave, está bloqueado. Pero cuando vos me hablás de exposiciones, cuando hablamos de una exposición, o sea, de una muestra fotográfica, en este caso hay que pensar quizás en otras cosas. Hay que pensar en que la foto va a mandar acá. Acá el lugar donde se va a realizar la muestra probablemente tenga diferentes superficies donde se van a colocar las fotos, donde se van a colgar las fotos, donde se va justamente a exponer. Pero eso no debería ser un limitante. Acá, en este caso, en el caso de una exposición o en el caso de un trabajo propio, personal, un proyecto personal que vos quieras iniciar o que hayas iniciado, lo que tiene que prevalecer, lo que tiene que mandar es tu elección sobre el formato. Y la elección del formato, más que una decisión que podemos tomar de forma, digamos, por un deseo propio, va a depender del tipo de fotografía que estamos haciendo. Va a depender de lo que queremos mostrar y de cómo lo queremos mostrar. Va a depender de cuál es el mejor formato para la composición que hemos pensado. Y muchas veces nos pasa esto. Y muchas veces hay fotos que cuando las hacemos, quizás ya las hacemos pensando en que, bueno, esto va a tener más fuerza si lo presento
en un formato cuadrado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque capaz tiene una fuerte simetría, porque tiene alguna característica que en un formato cuadrado hace que la mirada vaya quizás más al centro y eso lo potencia y bueno, perfecto. Cuadrado tendrá que ser. Por más que mi sensor capte la imagen en otro formato, no importa, yo lo tengo que previsualizar en un formato cuadrado, imaginármelo en un formato cuadrado. Y hablo de formato cuadrado por poner un ejemplo, pero puede ser también un formato panorámico como los que vos mencionás, 2:1, 3:1, bueno, el que fuera, el que fuera. Entonces, no, en el caso de muestras, en el caso de exposiciones, no depende y no debería depender de el lugar. Sí, cuando vos vayas a buscar el lugar para hacer la muestra, para hacer la exposición, evidentemente ahí sí vas a tener que hacer un análisis en qué pared, por ejemplo, por decirlo así, vas a colocar capaz una imagen con un formato bien panorámico como el que me decís 3:1, por ejemplo. Bueno, ahí vas a tener que ver de qué manera se ubican en los espacios que sí tengas disponibles, de qué manera las vas a acomodar. Pero la foto debe mandar por encima del lugar y por encima de cualquier otra variable. Acá, en estos casos, depende de pura y exclusivamente de la composición que vos elijas. Así que bueno, Fabio, espero que te sirva. Si es así, buenísimo. Si no, ya sabes, me volvés a escribir y no hay ningún problema, lo volvemos a hablar. Yo, esto me parece como que te lo hubiera pedido, pero me da la pauta, me da el puntapié para comentar que en el curso de composición que tengo en aprendofotografía.com hablo en un capítulo hablo justamente de los formatos. Bueno, se habla mucho de los encuadres, pero hay uno particularmente donde hablamos de formato y cómo elegir el formato. Bueno, justamente todo lo que te estaba diciendo es parte de lo que se menciona ahí. Justamente las dos grandes situaciones, como te decía, cuando el formato está libre y cuando el formato está bloqueado, está definido por otra cosa que manda por encima. Así que bueno, espero que haya sido claro. Y listo, llegamos al final de este episodio del día lunes de preguntas en Aprendo Fotografía. Así que bueno, si vos ya sabes, si tenés una pregunta, me la mandás a aprendofotografía.com/preguntas. Y bueno, nos seguimos en Instagram. Yo soy @JaviGonzález_PH. Y seguí también a Aprendo, que seguimos publicando tips y publicando algunos consejos y algunas cosas. Aprendo es perdón, es @aprendo_fotografía. Eso, aprendo_fotografía. Y listo, nos vemos, nos escuchamos, creo que mañana. Creo que mañana. Así que dale. Mándame preguntas para el lunes que viene y decime de qué querés que hablemos. Dale, chao, gracias.